Soy Carlos. Venía por la carretera por la cual me voy todos los días a mi trabajo. Venía bien en mi moto, ni muy lento ni muy rápido. Normal, como siempre. De repente, en una curva de la nada apareció un carro. Creo que venía muy rápido, porque lo vi frente a mí. Traté de esquivarlo, pero igual chocamos. Sentí un golpe muy fuerte en la cabeza y escuché incluso el chirrido de los fierros al momento del impacto. Después, cuando vi cómo quedó la moto, no lo podía creer. No sé cómo me salvé. Una persona se acercó y me dijo que no me moviera, que me quedara quieto, porque podría tener alguna lesión. Luego llegaron más personas y uno de ellos llamó a la ambulancia para que me pudieran atender. Si no fuera por el casco que tenía puesto, ahora no te estaría contando esta historia. Al momento de conducir tu moto, usa siempre casco. Recuerda que es un elemento de seguridad obligatorio que debemos usar los motociclistas. Una campaña de Radio Surfui, la voz de todos. Seré doctora para ayudar a las personas. Yo quiero ser ingeniera. Invierte en la educación de tus hijos. Asegúrate de que asistan a la escuela todos los días y apóyalos en su aprendizaje. La educación de mis hijos es la mejor herencia que puedo dejarles. Un mensaje de Radio Surfui, porque creemos en el poder transformador de la educación. Hanya kacalaw, imatatak sing kairi ripararon. Tibursyucha, imatak kang mangri. Wailia wai kichanchis kunak sumak frutan kunatak. Anya nyaw, hakucho yaw. Sí, así es. Vuelve la gran tercera Feria Hortofrutícola Huayllayoc 2026. Este sábado 7 de febrero es el gran encuentro, donde la tierra nos entrega su mejor cosecha y donde el ambiente se llena de aroma y color. De nuestros duraznos, tunas, manzana, tintín, palta y mucho más. Huaycaicuna, de toda la provincia de Cotabambas y Chumbivilcas, visitarimaiku, chaypiña mijoramusunchis, tomaramusunchis cascanta, como pisco sour de tuna, tintín, aña cachalao. Ven con toda la familia y disfruta de los mejores productos y de la exquisita gastronomía como coicancacha y huajchanchayo, yuyujau chamut y chayo. Feria Frutícola Huayllayoc 2026. Orgullo de nuestra tierra. Unidos podemos más. Lucía, ¿está tu mamá? Señora, buenos días. Un ratito, espéreme. Dice que no está. ¿Cómo? Si acaba de entrar. Mi mamá dice que no está. ¿Cómo puede hacer eso tu mamá? ¿A que mientas? En muchas ocasiones, seguro que pasaste una situación similar, pero es hora que tomemos conciencia. ¿Cómo podemos pedir a nuestros hijos que digan la verdad, que sean honestos, que sean responsables o que practiquen los valores, si somos nosotros los que cometemos el error? Es verdad, los padres somos responsables de construir hijos con valores, que sean ejemplos a seguir en su generación. Es hora de empezar a trabajar. Los valores no son simplemente palabras. Los valores son por lo que vivimos, son las causas por las que defendemos y por lo que lucha la gente. Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida. Y sentirás como duele el alma cuando se marchita Sandra, mi agonía. Radio Surfui ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfui.com. Yapa orfo pason kumpu kumpi, rupa y guayjo
A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Allillanchu minalla wayqikuna panaykuna hatun napaykuyta chaskirkamuychis kay wayrawasimanta pacha surfuy llapanchis rimaynin noqaykuña kaypiña tarikamushayku kay informativo Willaricui nisqapi kunan p'unchayqa ña 28 de enero del año 2026. Maypiña tarikamushankichis chikanchanta pararparimun kay llaqtanchispi Cotabambas llaqtanchispi hatun napaykuyta apachikamusunchis Llipin provincia de Cotabambas nisqaman. Hatun napaykuyta chaskirikamuy Tambobamba, Akira, Mara, Coyllurki, Cotabambas, Challwahuacho, ¿no? Chaykunapi riki sumaqta uyarparikamushanku wayrawasinchista surfu llapanchi rimaynin hinapis haqay Chumivilcas llaqtapi Colquemarca, chaymanta kasihan riki Quiñota, ¿no? Qhapaqmarca, chaykunapi uyarparikamushanku wayrawasinchista surfu llapanchi rimaynin noqaykuña kaypiña tarikamushayku kay informativo Willaricui nisqapi, ña carnavales killaman haykushanchisña ña tukushanña kay quilla febrero quilla kasihan riki kay quillaqa riki ña ratuchalla pasarparipushanña 28 días del mes de enero, ya enero quillapi ña tukurparikamushanña febrero manña haykushanchisña ña domingo punchaymanta qallarinqa kay febrero chaymanta ña carnavales hamurishanña wayqikuna panaykuna. 6:40 minutos. Saludos para don Aquiles Abarca. ¿Qué será de la vida de don Aquiles Abarca? Saludos a nuestro querido amigo Richard Valencia, allá en Coyllurqui. De la misma manera, el saludo muy especial para nuestros hermanos del distrito de Akira, a la familia Huamaní. Muchas gracias siempre por la sintonía. Vámonos de inmediato con información importante en nuestra en Willaricui. Y esta información llega desde el gobierno regional de Apurímac, Imancasen y Matallancarisan, que es gobierno regional de Apurímac. Willaricamusanco, que hay gobierno regional de Apurímac, que gastó Taruaresca 89.7% del canon minero y regalías transferidas han sido invertidos por el gobierno regional de Apurímac en diferentes obras, según dan a conocer. De los 125.690.000 soles generados por regalías y lo que viene a ser también canon minero, la gestión del señor Percy Godoy utilizó 112.830.000 soles y dejó en caja 12.860.000 soles en cuanto, en este caso, pues, en cuanto a su inversión del gobierno regional de Apurímac. El gobierno regional de Apurímac cerró el año fiscal 2025, según la información del GORE Apurímac, con una ejecución del canon minero y regalías en un 89.7%, situándose en el puesto 12 de 25 pliegos presupuestales a nivel nacional y apenas un par de puntos por encima de la media nacional. Así tenemos que los 125 millones de soles, más de los 125 millones de soles asignados para el año 2025, la gestión del señor Percy Godoy utilizó 112 millones de soles, invirtió en diferentes obras y dejó un saldo en la caja de 12 millones de soles. ¿En qué se ha gastado todo este dinero? De acuerdo con el análisis realizado por el Instituto Vidensa sobre la distribución de gastos según función,
El grueso de estas transferencias estuvo dirigido al rubro de transporte, un 36.63% estaba dirigido a obras en transporte, seguido de obras de educación en un 21.49%. Obras agropecuarias, 19.7%. Cultura y deporte, 13.17%. Y otros en un 9.64%. Si se compara el gasto realizado en 2025, en el periodo anterior, en este caso, el gasto realizado durante el año 2025 con el periodo del 2024, se observa una variación a la baja. En transporte se ejecutó en el año 2024 el 38% del ingreso por canon y regalías. En agropecuario un 21%, en el eje de educación un 17% y aparece en el rubro de salud un 14%, además de otros con 8.2%. Un detalle a tener en cuenta es que en regalías contractuales y devengaron un promedio de 65 millones de soles, mientras 65.971.000 soles, o sea, este es bastante dinero, mientras que por canon minero correspondiente también se devengó 46 millones de soles. Estos datos provienen del portal de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, sumando un conjunto de ejecución de gastos del 89.7%. Esto es en relación al año 2024. Las transferencias, por tanto, por regalías contractuales como por canon minero, están orientadas a construir y mejorar servicios educativos, la adquisición de equipos de tecnología, la construcción de trochas carrozables, el mejoramiento del sistema de riego, el apoyo a cadenas productivas, la compra de equipos para centros de salud, la adquisición de vehículos y construcción de losas deportivas, entre otros. Ojo, ahí más o menos ya tienen la idea en qué se puede invertir los dineros del canon minero y también de lo que viene a ser las regalías contractuales producidos por la empresa minera Las Bambas, ¿no? Está bien claro en la adquisición de equipos de nuevas tecnologías, en servicios, en mejoramiento y construcción de servicios educativos, en la construcción de trochas carrozables, el mejoramiento del sistema de riego y apoyo a las cadenas productivas, este tema en agricultura o en temas agropecuarios, la compra de equipos para centros de salud, la adquisición de vehículos y construcción de losas deportivas, entre otros. Sin embargo, se debe tener en cuenta que se trata de montos que se deben invertir de manera, en este caso, eficiente, con la finalidad de favorecer a nuestros hermanos de la región Apurímac. En ese entender, el gobierno regional de Apurímac el año pasado, 2025, según su cierre de caja, habría ejecutado el 89.7% de sus ingresos por canon minero y regalías mineras, ¿no? Siendo un aproximado de 125.690.000 soles que habría recibido la región Apurímac. ¿Qué les parece? Bueno, ese dinero se tiene que gastar bien, ¿no? O sea, se tiene que invertir de la mejor manera, con la finalidad de que podamos generar oportunidades de desarrollo para nuestra gente, para nuestra provincia, para nuestra región. Y uno de los distritos que recibe mayor ingreso por canon y regalías es el distrito de Chalhuahuacho. Y está bien, porque está cercano, es el distrito más cercano, donde se encuentra pues la operación minera Las Bambas. De la misma manera, ahora también el distrito de Coyurqui está recibiendo mejores ingresos porque en este caso el Tajo Chalcobamba se ha puesto en funcionamiento, ¿no? Y eso lo deben saber todos nuestros hermanos de Coyurqui. Antes de que inicie el funcionamiento del Tajo Chalcobamba, la municipalidad distrital de Coyurqui recibía pues parte de las regalías y del canon generados por el Tajo Ferrobamba. Ahora Chalcobamba tiene su propio tajo, ¿no? Y de ahí se ingresan ya mejores dineros a las arcas de la municipalidad distrital de Coyurqui. Con ese dinero se puede ejecutar proyectos, tanto en agropecuarios, proyectos educativos, de salud y también de infraestructura, en este caso carrozable, en beneficio de las comunidades.
Entonces, nuestros hermanos del distrito de Coyurqui deben estar también siempre atentos a la página de transparencia y consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de que puedan informarse de cuánto dinero está ingresando, por ejemplo, a la municipalidad distrital de Coyurqui y cómo están ejecutando. Es una oportunidad, ¿no? Antes de que inicie la explotación del Tajo de Chalcobamba, no había estos ingresos. Ahora se han mejorado estos ingresos y se tiene que invertir de una manera correcta estos dineros en favor de nuestros hermanos de Coyurqui. Y lo mismo pasará pues cuando el siguiente tajo, porque Las Bambas tiene proyectado 3 tajos al inicio, ¿no? Está Ferrobamba, Chalcobamba, y el siguiente tajo vendría a ser Sulfobamba, ¿no? Chalcobamba, Sulfobamba, ¿no? En este caso ya sería pues mejorar los ingresos para la municipalidad distrital de Progreso, si es que inicia el funcionamiento del tajo Sulfobamba, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que se va vendiendo, todo el mineral que se va sacando al exterior, se declara los impuestos y regresa el canon y las regalías para las municipalidades, el gobierno regional y la provincia donde está funcionando pues el tajo. Así es que las oportunidades están ahí. Esperemos que tengamos pues la paciencia y veamos la viabilidad para que siga pues expandiéndose este tipo de proyectos en favor de nuestra población. 6:49. Vámonos hasta Abancay. ¿Qué está pasando? Ustedes saben que Abancay tiene el carnaval más alegre del Perú, ¿no? Una actividad en la que participan jóvenes, niños, adultos, todos nuestros hermanos de Abancay, capital de la región Apurímac, y ya se vienen preparándose para estos carnavales. El Carnaval Abanquino 2026 tiene una proyección de inversión en 327.920 soles. Según este medio de comunicación, en este caso la prensa, indican pues que la municipalidad tendría que ejecutar un gasto de unos 327.000 soles para celebrar el Carnaval Abanquino. Con aprobación de la mayoría oficialista de, en este caso, la municipalidad provincial de Abancay, se aprobó pues la inversión de 327.920 soles para el desarrollo del Carnaval Abanquino. Las actividades se van a desarrollar durante desde el mes de febrero en la capital de la región Apurímac. Juerga municipal, otros medios le están titulando así: la realización del Carnaval Abanquino 2026 organizado por la Municipalidad Provincial de Abancay le costará a la ciudad 327.920 soles, actividad que lejos de convertirse en uno de los principales atractivos turísticos y culturales del Perú, por el contrario está fomentando mucho desorden. Hay quienes critican esta actividad del carnaval allá en Abancay por la forma en la que se viene llevando. Sin embargo, hay otras voces que dicen pues que es parte de la expresión cultural de la región Apurímac y sobre todo de la provincia de Abancay, y está bien, permiten y en este caso pues alientan el desarrollo de esta actividad como es el carnaval abanquino. Sin embargo, hay otras voces que también se oponen y critican estas actividades como es el carnaval abanquino. Bueno, ahí está. Pero el promedio de, en este caso, de inversión para el desarrollo del carnaval abanquino es de 327.920 soles en la capital de la región Apurímac. 6:51. Información, vamos al plano local. ¿Qué está pasando en nuestro distrito de Chalhuahuacho? En nuestro distrito de Aquira también, la municipalidad distrital de Aquira está invitando a toda la población aquireña, a las comunidades campesinas, centros poblados, instituciones educativas, organizaciones culturales y público en general a participar del gran concurso de danzas en el marco del Pujllay Aquireño 2026, un importante evento cultural que busca revalorar y preservar las tradiciones ancestrales, promover la identidad cultural, la integración comunitaria y el fortalecimiento de los lazos sociales, el cual se realizará el domingo 15 de febrero desde la 1 de la tarde en el anfiteatro Nicanor Peñalba Fernández. 6:52. Chasquirisunchis, Guillermo Recharte, Alliancho, Guillermo.
Wayqi César sumaq punchu qampaq kachun hinallataq llapan uyariqkunapaqpas sumaqta wayqikuna naykuna. Bueno, chisiarapusqani puñuspa wayqiqa. Bueno, una moneda ella no hace mucho frío, pero está ya en muchos lugares se está despejando ya y seguramente ya usted lo ha comentado en la radio ya, compañeros. Así que tengan lindo, hermoso día, amigos. Compartan ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana, don Guillermo? Para el día de ayer y el día de hoy está con la presencia de buena cantidad de lluvia, aguanieve, granizada, sí, en algunas partes. O sea, hoy día más estaremos con el clima más o menos con presencia de estas cosas, sobre todo la granizada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Jaira Punchao y que bajar de camisharan en la Hueracocha Faustino. Cheja, ya chaskunaja, guayjenchikuna ña cuitit japin kuñare que paikunaja. Cuitit japes pa cuite ongre que guayje manan que atujlatacho netaj animal kunatacho manchachin, sino hasta fuyutaps manchacheng casca cuiti. Cuiti va manchachin que fuyutaps ya chana y me orasta. Manan ña ya está ña pareamos cheja, cachemon japareita de tojemon reps. Cheira fatachin que cheja, tojechin que cheja cuitita manea antes chate ya chan kuña guayjenchikuna ya está hecha paikulaps capacitación ta chasquerinco chewan ya está hecha kuña imainata fuyota ay quechita. Bueno, Chami Casa, Huayjancuna, Panaicuna, se pronostica lluvias en los siguientes días aquí en nuestra provincia de Cotabambas. Así que hay que tomar las previsiones del caso correspondientes. 6:54 minutos. Iman, información Jamoriza en Huaracocha. Carnaval más alegre del Perú, nos dicen, en Abancay va a costar un promedio de más de 300,000 soles. Están criticando algunos medios de comunicación, algunos otros dicen que está bien porque finalmente ya el costo de vida ha incrementado y de todas maneras hay una inversión bastante fuerte que se tiene que hacer en celebrar estas fiestas. Bueno, estaría bien que siempre y cuando transparentemente lo utilicen esa cantidad de dinero, ¿no es cierto? Lo que pasa que ya estamos ya hartos de saber de que efectivamente aparecen, pues digamos, en los gastos por proyectos, en los gastos de obras. Este es el gasto, pues propiamente del área de cultura y deporte. Entonces, pero tremendas cantidades de dinero, y no sé si es que efectivamente gastan ese dinero, ¿no? Lo que habría que saber es eso, pero nosotros no somos un medio de comunicación, de investigación, porque no tenemos suficiente personal, no tenemos el tiempo suficiente como para poder hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Pero sí hay personas que hacen las investigaciones y bueno, ahí tendríamos que ver si efectivamente este dinero se va a utilizar todo en este tipo de gastos. Pero a veces, pues hermano, reciben donaciones de personas, de instituciones. Tú sabes que ahora hay empresas comunales dentro de los distritos, ellos también aportan. Claro. Y no sé si esos aportes también están ahí dentro de ese presupuesto, está aparte. Manan cheta y achanchicho, panaicuna, pero chaya, seguramente hay alcaldes honestos, sí debe haber alcaldes honestos, quienes efectivamente invierten todo el dinero transparentemente, ¿no? Que hay mi caixan, o era jocha empresa comunal manta, que hay tan paicona juanchis, que hay tan mi caixan wakin, que hay sainatan gastacon, wajanatan gastacon, pero para eso, ¿quiénes están? Chaypaj caixan organizaciones civiles. Hay organizaciones civiles para eso. Entonces, ¿para qué están esas organizaciones de base? ¿Para qué está la Federación de Campesinos? ¿Para qué está el Frente de Defensa de los Intereses? ¿Para qué está la Organización de Mujeres? ¿Para qué están esas cosas? Entonces, para eso es, pues, en verdad. Entonces, claro, dentro del municipio están los regidores, pero los regidores no puedes esperar mucho de ellos, lamentablemente. Bueno, en realidad hay, en este caso, una fuerte inversión que van a desarrollar allá en Abancay para celebrar el carnaval más alegre del Perú, el carnaval Abanquino. Así que tremenda cantidad, casi 300 y pico de millones, ¿no? No, soles. 300. 300, a ver, ¿qué hacen? Exacto, le voy a dar el dato, ¿ya? Son 327,000 soles que se va a invertir. Ajá. Muy bien. 327,000.
bueno, a buena cantidad de plata. Ojalá por lo menos a cada uno de los que participen les llegue pues una botellita de agua, ¿no? Un buen premio también, ¿no? Un buen premio también. O, como usted dice, hay muchas empresas también, supongo que la ciudad de Abancay se suman a esta actividad, se suman a lo que viene a ser el desarrollo del carnaval con auspicios, don Guillermo, ¿no? Entonces estarán ahí también participando con sus auspicios y con sus aportes también nuestros mismos hermanos empresarios de Abancay. Pero eso es lo que no se dice de las municipalidades, ¿no? Estos son los auspicios que hemos recibido. Si nos dicen, este es el presupuesto destinado, ¿no? Todo se ha gastado así. Bueno, perfecto, don Guillermo. Jacuchi Moraña, 6:58 aquí en el informativo Huillarico y Jacucho. Napaycusunchis, Jaca y Distrito de Cotabambas. Radio Poder Chasqui nos está sintonizando. A doña Irene Arredondo, un abrazo muy grande desde nuestra Radio Surfo, la voz de todos. Hoy es miércoles 28 de enero del 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Recuerda, Panaicuna, si vas a mandar documento, Gelcarparín que hecho solicitud, tamainin picasen, iman casen, a ver, hueracocha, oficio, comunidad mante, ima documento, tan escatari que aparechin que acá, chorar parinki, umachampi. Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Ama con Caruichu, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. No te olvides, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Nos vamos al encuentro con la historia, don Guillermo. A ver, Jacuchi, matan yuyarichiwanchis historia, panachay. Hoy día es Día Mundial de la Reducción de las Emisiones del CO2. Y mata CO2, se citará. Bueno, es el dióxido de carbono, ¿no? Vamos de inmediato al encuentro con la historia. Así es, Día Mundial de la Reducción de las Emisiones del CO2, o sea, del dióxido de carbono. Vamos a ver. Hoy, un día como hoy, 28 de enero, día también se conmemora el Día de la Acción frente al calentamiento terrestre. Promueve acciones para reducir el dióxido de carbono y combatir el calentamiento global. En 1843, golpe de Estado, señor. El general Manuel Ignacio de Vivanco se levanta en armas, pues, ¿no? Se alza contra el presidente Juan Francisco de Vidal y asume el poder proclamándose presidente de la República. Entre tanto, en el año de 1897 nace en Pacasmayo Eduardo Dibós Dangmer, 2 veces alcalde de Lima. Estamos hablando en los años 1938 a 1940, en 1950 a 1952. Él fue padre del también alcalde de Lima, Eduardo Dibós, en este caso Chapuis, ¿no? Padre e hijo. ¿Han sido alcaldes? Sí, han sido alcaldes. En 1945, Daniel Carpio, recuerda usted este señor, nadador peruano, cruza el río de la Plata, destacándose como pionero de la natación sudamericana. Entre tanto, en el año de 1981, fuerzas peruanas acatan y en este caso atacan, pues, y recuperan el puesto ecuatoriano levantado dentro del territorio peruano en un incidente que fue conocido como el Falso Paquisha. Sí. Bueno, amigos, así es. Esto aconteció un día como hoy aquí en las efemérides, en el informativo Huillaricuy. Vamos de inmediato a conocer nuestros titulares a través de Huillaricuy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. La hora nacional, la hora en todo el Perú, mamita cuna, papito cuna, 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3 minutos, informativo Huillarico y Caiguaira, Guasimanta, Pacha, Surfu, Yapanchis, Remaining. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Atención, la Policía Nacional del Perú, mediante la comisaría de Mamara, intervino en el distrito de Virundo, provincia, en este caso, pues, de Cotabambas, tras una muerte de 2 vacunos y un caprino, presuntamente por contaminación vinculada
a minería ilegal, hallando en el sector de Chacopata un conducto enterrado por donde se habrían vertido aguas residuales de una planta minera ilegal hacia pozas cercanas, que en este caso, con posibles afectaciones al río Virundo y el río Vilcabamba. Por lo que se tomaron pues en este caso, y lacraron las muestras de agua enviadas al Instituto de Medicina Legal en Abancay, quedando el caso en investigación por presunto delito de contaminación ambiental. ¿Qué le parece, don Guillermo? 7 de la mañana con 4 minutos, amigos. Noticia con atención, Yachtamasí, atención, el Puglia y Aquireño 2026. Ya llega, señor. Machuan, Payaban, Erjeban, Sipaso, Guainaban, Yachtamasecuna, 15 de marzo, Pajmi, Yachtamasecuna, Anchata, Mincapa, Camuchanrique, Guajecuna, Panaicuna, Municipalidad Distrital de Aquira, Yapa, Yachtatan, Guajecuna, Comunidad Campesina, centros poblados, instituciones educativas, organizaciones culturales y público en general están invitados a este importante evento cultural. Evento cultural de qué? Que busca revalorar y preservar las tradiciones ancestrales, promover la identidad cultural, la integración comunitaria y el fortalecimiento de los lazos sociales. Amigos, 15 de febrero desde la 1 del día en el anfiteatro Nicanor Peñalba Fernández. Chaipeña Topairoson, Chaipeña Guaje o Sojoiroson, pues agachataps o nuchataps, gasochataps, aunque sea traguchatapas, aunque sea cañasuchatapas. O por último, cerveza le echamos pues. Claro que sí. 7:04 minutos, mamita cuna, papito cuna. Caiguaero Guasinchis Surfo Yapan Chirimainin, Cai Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, premio Tarcorparemon, obtuvo el máximo reconocimiento del sello municipal 2025, insignia Platinum, Nisca, tras cumplir al 100% los indicadores y metas establecidas. Logro alcanzado bajo la gestión del alcalde Luis Iván Cruz Puma, el Consejo Municipal y el equipo técnico, lo que refleja una administración eficiente, responsable y orientada a resultados, en este caso priorizando la inclusión social y el bienestar de la población y consolidando al distrito como referente de una buena gestión municipal. Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, premio Taorgorparesja que a nivel nacional Nesca, que hay casi Enrique Iman casi en Suten, que hay premio Nesca Guayacuna Panaicuna, sello municipal 2025, insignia Platinum, esto por cumplir el 100% de los indicadores y metas establecidas. Esto es lo que informa la municipalidad. Bueno, Chevi, que hacen información, mamita cuna, papito cuna. 7:05 minutos, vámonos con más información, más titulares. Titulares, señor. Nuestro abrazo y saludo a don Aquiles Abarca, entonces, Guayacuna Panaicuna, a su señora Victoria también, a todas sus hijitas también. Paloma también está, oye, Paloma activa y Tambo Bamba Piña, Summa Caballo Montaicos Apajarik, Chaimanta, Kay Chalhuachupips, igual ya había sido Bambina, Chalhuahuachina, aficionada Palomita a los caballos de paso. Sí, igualmente. Vamos a ver con más palomas. Más noticias, amigos. 7 de la mañana con 7 minutos. Xochapata, Tupa y compadres. Xochapata 2026. Llactamacicona. Atención, la comunidad de Xochapata invita a la población y a los aficionados a participar del Tupa y compadres Xochapata 2026, que se realizará pues el jueves 5 de febrero. Con el segundo festival hípico, donde se desarrollará la gran carrera de caballos en las categorías de 100 y 200 metros de la raza Chero, ¿ya? Además de actividades festivas por carnavales que incluyen concursos de hachua y venta de platos típicos para el disfrute de toda la familia. Hakucho mamita cuna, papito cuna. Coyurqui Llactanchisman, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y en coordinación con la comunidad de Vilcaro, invitaron a la provincia, a la población, a participar del 6º Festival de la Tuna Vilcaro 2026. Sexto Festival de la Tuna Vilcaro 2026. Que se realizará el domingo 8 de febrero desde las 10 de la mañana en la comunidad de Vilcaro, evento que llenará de color, sabor y tradición al distrito con concursos de tuna y derivados, así también presentación de grupos locales, además de regalos y diversas actividades orientadas
a revalorar la producción local y fortalecer la identidad cultural. Vamos a Vilcaro, Cheperique Sumachata. Minuta, Guarasonches, Guayracocha, Guillermo. Uy, Vilcaro, peja, papa y menara, fruta, con todas las variedades allá. Tunas, tawaje, mi región, qué buenas tunas, las mejores tunas hoy. Bueno, vamos con las regionales, amigos. 7 de la mañana con 8 minutos. La Gerencia Regional de Salud del Cusco activó la vigilancia sanitaria tras confirmarse el primer caso de la influenza AH3N2, la subvariante K, en una niña de 1 año del distrito de Xoxnipata, provincia de Paucartambo, diagnosticada por el Instituto Nacional de Salud, por lo que se intensificó el monitoreo de enfermedades respiratorias en establecimientos de salud de la región y se exhortó a la población a reforzar medidas preventivas como el lavado de manos, uso de mascarilla y vacunación sin generar alarma. Ama manchacuspaya o erajochacuna, mamita icona, janconas, ojo pa con que se deja de qué, se deja mascarilla tachora con su mamacita. Y la mascarilla no solamente hace bien para nosotros, ¿no? Sino también para no contagiar, pues eso es muy bueno, algo práctico. Che, mi Hueracoche, información, 7:09 minutos. Atención, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones confirmó que el nuevo aeropuerto internacional de Chinchero, esto en Cusco, debería entrar en funcionamiento en el año 2028. Según información, el gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, señalando que para ello se deben suscribir los contratos y cumplir el cronograma de obras, aunque hay preocupación por las constantes retrasos que se ha tenido en el proyecto. También se indicó que en este caso, paralelamente, se realizan mejoras en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete para atender a los pasajeros mientras avanza la construcción del Aeropuerto Internacional de Chincheros. Mana, interés cancho, pobre aeropuerto Chinchero, 2024, para mi inauguración, canja, ni sharam, y acá pasó en el 2000, bueno, hace muchos años atrás. Ahora no ha avanzado nada, amigos. Seguimos con más noticias, 7 de la mañana con 10 minutos. Un poblador identificado como Tito Cupertino Guerrero Pérez, de 67 años, perdió la vida por ahogamiento al intentar cruzar el río Quesari en una orolla artesanal que quedó atascada en medio del caudal tras presentar un desperfecto por falta de mantenimiento. Hecho ocurrido en el sector Huaramarca, distrito de Circa, provincia de Abancay, cuando el nivel del río se encontraba elevado por las lluvias. El cuerpo fue hallado varias horas después por efectivos de la comisaría Casinchiwa, sujeto a una estructura metálica y una cuerda, comunicándose el caso al fiscal de turno para las diligencias de ley. 7:10 minutos y mediante un operativo conjunto entre diversas, en este caso áreas de la Policía Nacional, se desarticuló la banda criminal Los Acopiadores de Pilsen en un campamento de seguridad del sector de La Rinconada, provincia de Putina, logrando la detención de 5 sujetos por presuntos delitos contra la seguridad pública y también se incautó pues armas de guerra como carabinas, pistolas, revólveres y escopetas, además de explosivos, municiones, equipos de comunicación y agentes químicos, en el marco de la acción de la Policía Nacional para combatir la delincuencia organizada en zonas mineras y reforzar la seguridad ciudadana. Desarticularon pues a los acopiadores de Pilsen allá en Ananea, esto pues en el sector de La Rinconada, Hueracocha, Guillermo. Así es, amigos, y Maconat se manta noticia con La Rinconada, terrible, amigos, Guayajechey. Nos vamos para la ciudad de Abancay durante un operativo policial realizado la madrugada del 26 de enero en la ciudad de Abancay. Efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía Nacional Apurímac intervinieron una camioneta en la que se hallaron 77 cartuchos de dinamita y una suma considerable de dinero en efectivo, procediendo a la detención del conductor, quien fue trasladado a la Unidad de Seguridad del Estado para continuar con las investigaciones conforme a ley. Camionetas camionetas de esas blancas, ¿no es cierto?, como es del sector minero mayormente, están siempre, pues no sé, están trayendo cosas, entonces no es nada raro que se encuentre pues este tipo de artefactos explosivos.
7:12 en Ayacucho, 2 menores de aproximadamente 14 años identificados como Teodoro Víctor Quispe y Wilmer Márquez Hurtado desaparecieron después de ir a pescar al río Cachi en el sector del puente Alcomachay, esto pues en el límite entre Ayacucho y Huancavelica, cuando la fuerte corriente incrementada por las intensas lluvias los arrastró, y aunque sus pertenencias fueron halladas en las orillas, las labores de búsqueda continúan con dificultad debido al aumento del caudal y las condiciones climáticas adversas. Mucho cuidado cuando nuestros niños van a las orillas del río en esta temporada. Ya se ha tenido trágicos desenlaces, ¿no?, con la caída de menores de edad acá, por ejemplo, en el río Chalhuahuacho, ¿no? Y siempre, por favor, con mucho cuidado. También las personas adultas, muchas veces algunos hermanos se toman sus traguitos y se van al río, ¿no? Y dicen, no, yo voy a ir a nadar. Les entra pues los diablos azules y terminan pues con estas tragedias. Qué pena, amigos. Vamos hasta la Ciudad Blanca, amigos, al pie del Misti. Atención, en Arequipa, la Gerencia Regional de Salud inició una investigación tras difundirse un video donde personal del Hospital Goyeneche discute en la sala de partos sobre quién debería cortar el cordón umbilical de un recién nacido, situación que habría generado riesgo y angustia para la madre y la bebé. Mientras la madre ya fue dada de alta, la recién nacida pues permanece en observación y se conformó una comisión para determinar responsabilidades y posibles sanciones. En ese momento, ¿quién? No, yo o tú. Tanto pasó. Está en apuros. Bueno, y ahora pues amigos, entendemos que debe estar está en observación esta bebé, amigos, por culpa de estas señoras que no se decidían quién iba a cortar pues el cordón umbilical. Negligencia. 7:14, vámonos al plano nacional. Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, uno de los criminales más buscados del Perú por delitos como secuestro, extorsión, homicidio, sicariato, será trasladado el día de hoy, 28 de enero, desde Paraguay al Perú, tras concretarse pues la extradición a pedido del Ministerio Público, y al llegar será puesto a disposición de un juez para el control de identidad y luego al Instituto Nacional Penitenciario, donde se definirá su internamiento en un penal mientras afronta los procesos judiciales pendientes por los delitos que se le imputan. El operativo incluirá escalas técnicas y hay un equipo fiscal en Paraguay para las diligencias correspondientes. Hoy día están extraditando a este criminal desde Paraguay para que cumpla su condena en el Perú. Monstruo, una más en chiste de que suareke, mala, amana, hay un monstruo, chay, tapamunan copa, ya gapas, 15 carona con nacional, viajas saco, chay, avión peja. Sí, es que tienen que extremar la seguridad, don Guillermo, porque este es un delincuente muy peligroso, que tenía incluso, al parecer, tenía contactos con la policía. Usted ha escuchado lo que ha revelado la policía paraguaya. Decía que la misma policía peruana estaba saboteando la captura, datos, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay que tomar las previsiones del caso. Bueno, así es, 7 de la mañana con 17 minutos. Hanches horas, Chunca Hanches y Opaini Peña, ya estamos con el Poder Judicial. Evaluará este 29 de enero, o sea, mañana, si anula o ratifica la condena de 12 años de prisión impuesta al exministro Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustios. Durante una audiencia virtual en la que se revisará el recurso de apelación presentado por su defensa, atención, mientras la Fiscalía ha solicitado que se declare infundado dicho pedido y se mantenga la sentencia que Urresti cumple actualmente en prisión. 7:17, la congresista Diana González Delgado de Avanza País presentó un proyecto de ley que propone aplicar la figura de silla vacía a senadores y diputados condenados por minería ilegal, de modo que pierdan su escaño sin ser reemplazados por accesitarios, y se modifique el artículo 19 del reglamento del Congreso para incorporar, en este caso, este delito junto a otros graves como narcotráfico o terrorismo.
con el objetivo de aumentar la responsabilidad de los partidos en la selección de sus candidatos y enviar un mensaje firme contra las influencias económica de mafias criminales en la política peruana. Dicha prosperama chay de proyecto pero es difícil, porque en verdad si van a votación todos están coludidos con la minería ilegal, amigos. Vamos a ver, el Congreso postergó en 26 ocasiones el debate del informe final de la comisión investigadora sobre el denominado Club del Dragón, que analiza presuntas irregularidades en contratos con constructoras chinas y menciona a empresarios y autoridades políticas, lo que ha impedido pues que el documento sea debatido. Difícil es, votado y remitido al Ministerio Público, generando cuestionamientos por la falta de avance y la responsabilidad dentro del Parlamento. Ahí están, pues, señores, ¿cómo van a hacer, cómo van a aprobar o van a dar pase a este informe final si ahí están, son jueces y parte al mismo tiempo de estos delitos que han cometido el Club del Dragón? Chayna Macasca, Guillermo. 7:18. En el gobierno del presidente José Gerí volvió a aplazar por segunda vez la creación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, extendiéndose por otros 10 días el plazo para que el grupo de trabajo multisectorial elabore la propuesta, de modo que ya no se presentará en enero como habría prometido Gerí, sino en el mes de febrero, y después seguro será en marzo, lo cual ha generado críticas por falta de prioridad en la lucha contra la inseguridad en medio de altos índices de criminalidad y cuestionamientos políticos sobre el cumplimiento de sus compromisos. Lo que quiere el Perú, lo que quiere el empresario, la gente honesta, es que el Perú sea un país seguro, donde podamos transitar con tranquilidad y donde el empresario puede invertir de manera tranquila. 7:19, don Guillermo Recharte. Hakucho, que plano internacional Nesjama, ¿qué está pasando en el mundo? Texemuyupin, Iman suceden. Ya que Guayajicona Panaicona India Hatun Suyupe Guayajicona Panaicona, gobierno de la India, ya que es Hakashan, porque cacharemos alerta epidemiológica por un nuevo brote de virus Nipah, Nisja, confirmando al menos 2 casos y colocando a unas 200 personas en cuarentena tras haber tenido contacto con los infectados, mientras las autoridades activan protocolos de emergencia y controles de salud para contener la propagación de este virus zoonótico de alta letalidad que no tiene vacuna ni tratamiento específico. ¿Cuándo acabarán, amigos, estas cosas epidemiológicas? Aparece un virus, desaparece, otro aparece, pero de alta letalidad, señor. Dicen que de esto solamente hay un promedio de mayor al 50% de posibilidades de salvarse. Tiene un 75% de letalidad este virus. O sea, solamente un 25% de posibilidad de salvarse. Así es. Wow. 7:20. Nos vamos hasta Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán quiere negociar con Estados Unidos, con Washington, y se comunicó en numerosas ocasiones con la embajada y con el país de Estados Unidos para llegar a un acuerdo, a pesar de que Estados Unidos ya está desplegando un grupo de combate encabezado por el portaaviones Abraham Lincoln en Oriente Medio para reforzar su presencia militar ante tensiones con Irán en este caso, por la represión a las protestas y otros temas de inseguridad regional en Medio Oriente. 7:22 y vamos hasta Francia, amigos. El Parlamento francés ha aprobado en la Asamblea Nacional prohibir que menores, escuchen, que menores de 15 años accedan a las redes sociales, una medida impulsada por el presidente Emmanuel Macron para proteger la salud mental y luchar contra el ciberacoso, donde la iniciativa fue respaldada por 130 votos a favor y 21 en contra, y ahora debe ser revisada por el Senado antes de entrar en vigor, con el objetivo de que los menores no puedan crear nuevas cuentas desde el 1 de septiembre y que las ya existentes se desactiven antes del 1 del 2027. Chay mi casa Guaracocha Guillermo Hakucho informaciones Jawan Nasri Asfura
asumió la presidencia de Honduras y prometió respetar la Constitución al iniciar su mandato en un contexto de tensión política tras unas elecciones cuestionadas por denuncias de irregularidades, protestas de la oposición y un escenario institucional marcado por un Congreso fragmentado y desafíos en seguridad y economía. Deportes. Mientras tanto, amigos, el saludo para nuestro amigo Aquiles Abarca. No hay nada, pero pareja, son más tanto su payacamushan ya están en el lanzamiento a bordo de su caballito, lindo caballito. Chaipin pareja de que purea pacamushan o ejecuna panaycuna manan tiempo un cancho apachimuna para información con tapas. Su maglian yachta y caichan nentaja Aquiles. Un abrazo, Aquilesito, para ti, hermano lindo. 7:23, vámonos a las deportivas. Atención, en el plano deportivo, don Guillermo. En el comité organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2027 y la Organización Deportiva Panamericana Panam Sports iniciaron reuniones de trabajo en Lima para fortalecer coordinaciones técnicas, revisar sedes y planificar aspectos clave como ejecución, presupuesto, infraestructura, hospedaje y servicios, con el objetivo de asegurar el éxito de la mayor cita deportiva de América, que se realizará pues del 16 de julio al 1 de agosto de 2027 y refrendar el compromiso de cumplir con los estándares internacionales y los compromisos asumidos por el país anfitrión. Jacocho, hojas, información deportiva en Escaban, Hueracocha. Nos vamos hasta la tienda Crema. El técnico de Universitario de Deportes, Javier Rabanal, destacó el compromiso del equipo durante la pretemporada y dijo que prefería no fichar un extranjero más por traer, aunque está abierto si llega una buena oportunidad. Resaltó que quiere que su equipo mantenga una salida limpia, presión alta y buen trato al balón. Y también elogió al delantero Checo Gasama, con un 9, es un 9 potente, fuerte en el área, buen cabeceador y definidor que puede aportar al ataque crema cuando el rival se cierre. Mencionó así el técnico del Universitario de Deportes, Javier Rabanal. Así es, amigos, bueno, no se quedaron callados, salieron al fin por lo menos para defender a estos futbolistas que cometieron pues graves delitos en Uruguay, ¿no? En este caso, la agremiación de futbolistas profesionales del Perú, a través de su presidente Roberto Silva, anunció que velará para que las sanciones que se impongan a los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, separados de la Alianza Lima por actos de indisciplina y envueltos en una denuncia de presunto abuso sexual, ellos pues sean justas y acordes a lo que establece el reglamento, sin avalar indisciplinas pero evitando castigos excesivos, y pidió además que los clubes respeten los acuerdos contractuales con los jugadores mientras se siguen los procedimientos correspondientes. Sí, mi casa en Hueracochacuna. 7:25. Alianza Lima decidió hacer volver a Marco Guamán, lateral de 23 años que habría sido cedido a préstamo al Cienciano del Cusco y presentado como refuerzo para reforzar su plantel tras la separación de Miguel Trauco y otros jugadores por un caso de indisciplina y denuncia, pues, por lo que Guamán se integra nuevamente al equipo dirigido por Pablo Guede, aun cuando Alianza Lima deberá negociar con Cienciano para concretar su retorno antes del inicio de la temporada de la Liga 1 de la Copa y la Copa Libertadores. ¿Y qué tal estaba desempeñándose Marco Guamán en el Cienciano? Bueno, recién lo he visto, no lo conozco, don Guillermo. Preguntaremos a los especialistas en el deporte. Usted tiene catedrales, capillas, monaguillos, no sé, usted tiene ahí toda una amplia gama de religiosos del deporte, así es que ahí vamos a ir consultando, don Guillermo. 7:27, señor. Nos vamos a una pequeña pausa aquí en el informativo Huillarico y volvemos con más información a través de Surfui, la voz de todos. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué?
En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anya kachalilao, imatatak sengkairi repararon. Tibursiucha, imatak kang mangri. Wailagway kichanchis-kunak sumak frutan kunatak. Anya nyao, hakuchuyao. Sí, así es. Vuelve la gran tercera Feria Hortofrutícola Huayllayoc 2026. Este sábado 7 de febrero es el gran encuentro, donde la tierra nos entrega su mejor cosecha y donde el ambiente se llena de aroma y color. De nuestros duraznos, tunas, manzana, tintín, palta y mucho más. Huaycaicuna, de toda la provincia de Cotabambas y Chumbivilcas, visitarimaiku, chaypiña mijoramusunchis, tomaramusunchis cascanta, como pisco sour de tuna, tintín, aña cachayao. Ven con toda la familia y disfruta de los mejores productos y de la exquisita gastronomía como coicancacha y huajchanchayo, yuyujau chamot y chayo. Feria Frutícola Huayllayoc 2026. Orgullo de nuestra tierra. Unidos podemos más. Frena los accidentes de tránsito. Es tu vida la que está en la vía. Estoy tomando en las Primo, salud. Gasolina está buena. Cepilladito, toma. Salud por ella. Salud. Tío, ya estás borracho, ya. Vamos a dormir, vamos a descansar. Dame la llave de la moto. Sobrín, mejor lleva a tu papá. Mira, sea dormir pollo, yo estoy bien. Tío, estás borracho, no te puedes ni parar, tío. ¿Yo borracho? No pasa nada. Ahorita me voy en mi moto, mejor que mi caballo me lleva. Pero estás borracho, tío, ¿cómo vas a manejar así? No, sobrino. Ahí está el vino, nadie lo para a su... Quítate hoy. Tío, oye, ¿dónde estás subiendo, tío? Trae mi moto en automático, solito me lleva a mi casa. Hasta mi cuarto me deja, juntito a mi mujer me deja. Yo me voy. Chao, sobrino, chao. Tío. Este tío no cambia, oye. Pucha, a la lado, esta moto me ha fallado. ¡Ay, sobrino! Me llaman borrachito borracho. Amigo chofer, las estadísticas demuestran que casi el 100% de accidentes de tránsito en la vía ocurren por consumo de alcohol e imprudencia del conductor. No seas parte de las estadísticas fatales. Recuerda, seguridad vial es obligación de todos. Siete de la mañana con 30 minutos, informativo Huillaricuy desde la provincia de Cotabambas, aquí en la región Apurímac. Para todo el mundo, Huaycaicuna, Panaicuna, el número telefónico de la radio, el 974-782420, a su entera disposición. Si tienen, en este caso, alguna información que destacar, de repente necesitan algún comunicado, por favor, no duden en marcar el 974-782420, Huaycaicuna, Panaicuna. 7:32 ñataj. 7:32. Vámonos con información. Las Bambas viene desarrollando un taller en materia de materia sociolaboral y seguridad y salud en el trabajo, dirigido a empresarios locales de la provincia de Cotabambas y de Chalhuahuacho. Este taller se está desarrollando desde el día de ayer, 27 de enero, y también continúa hoy, 28 de enero, en el distrito de Chalhuahuacho,
con el objetivo de fortalecer los conocimientos, promover las buenas prácticas laborales y contribuir a la prevención de riesgos en los centros de trabajo. El equipo de empresarios locales, en este caso, pues promoción de empresarios locales de Minera Las Bambas, estuvo presente ahí, justamente nuestra compañera Alison Álvarez, quien mencionó lo siguiente al respecto de este taller. Escuchemos. Bueno, mira, lo que nosotros estamos haciendo entre hoy día y mañana es un taller en temas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, dirigido a un grupo de empresas locales. Lo que buscamos es reducir esas brechas que tienen las empresas en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en sus empresas, y también que prepararlos para cuando sean pasibles o reciban fiscalizaciones por parte de la SUNAFIL. Esto siempre en el marco del rol que tenemos como área de fortalecer las capacidades empresariales de las empresas locales, reduciendo brechas identificadas y sobre todo buscando que tengan un crecimiento sostenible y que puedan ir migrando a otros mercados, ¿no? En el marco propiamente de Red Emprende, nosotros debemos desarrollar un taller por mes, es nuestra meta, pero también desarrollamos estos espacios, como tú bien has indicado, ruedas de negocio, diferentes talleres y asesorías especializadas. Hoy estamos desarrollando asesorías en temas financieros y contables, asesoría laboral y también en elaboración de propuestas técnicas y económicas, ¿no? Porque siempre apuntamos al desarrollo de nuestros empresarios locales. Bueno, que aprovechen estas oportunidades que Minera Las Bambas viene desarrollando, estos espacios que vamos generando en talleres, en diferentes espacios, porque esto les sirve para que fortalezcan competencias y puedan tener un crecimiento sostenible. Hoy trabajan con Minera Las Bambas, pero esperamos que puedan ir saliendo a otros mercados, ¿no? Alison Álvarez de Minera Las Bambas indicaba pues la importancia de este taller que se viene desarrollando en el distrito de Chalhuahuacho dirigido a empresarios locales. Temas a tratar: seguridad en el trabajo, un tema muy importante. También en este caso el tema de beneficios laborales para los trabajadores de estas empresas locales, entre otros, ¿no? Se está desarrollando este taller desde el día de ayer, 27 de enero, y continúa hoy día con la finalidad de promover buenas prácticas laborales y contribuir a la prevención de riesgos en el centro de trabajo. También se está hablando pues sobre la materia sociolaboral, seguridad y salud en el trabajo. Importante, son más de 700, don Guillermo, 700 empresas locales o empresarios locales inscritos en la Red Emprende. 700, don Guillermo, 300 empresas locales. ¿Qué le parece? Hay bastante empresario local. Si eso se viera efectivamente, ¿no? Cómo es que estamos pues muchos, por eso ahora prácticamente para trabajar dentro de estas empresas locales, comunales, ya falta personal local, o sea, personal de la misma comunidad. Entonces, Montaña, y esa es una gran realidad. Manan Yancapacoscuna, Kay Yachtayoja, Aipacongacho, Yachtamaseguna, y eso lo ha dicho muy bien, digamos, no solamente lo decimos nosotros, sino el propio alcalde de Chalhuahuacho, el propio alcalde de Akira ha hecho llamado para que los trabajadores o personas que vengan de fuera quieran trabajar, se acerquen, se apersonen a las municipalidades para que puedan ser ingresados pues en los diversos proyectos. Y esto, como dice usted, en este caso, Las Bambas tiene alrededor de 700 registrados, 700 empresas. Más de 700 empresas locales que están trabajando pues como contratistas y cuyo personal no solamente es cotabambina, sino también es personal que viene de fuera. Entonces, creo que eso es muy bueno y no hay que ser envidioso. Mucha gente ve mal eso cuando una persona viene de lejos buscando un trabajo, como sea, va a entrar a trabajar, porque persona que busca trabajito, afuerinos, persona que busca trabajo, te encuentra pues, persona que se queda a dormir hasta las 10 de la mañana, se queda, digamos, en sus reuniones de tragos hasta las 12, 1 de la mañana y duerme hasta las 10 de la mañana, esa persona no va a encontrar. Pero cheje ya kuna paja, voy a una maneja ya paja cancho, yancapacoja, voy a una panaicona. Pero eso sí, voy a ejercer panaseo y arison. Manan yachtamasecona,
kunan ninchmanchu mana llankapaku y kashanchu nispachu wayqikuna panaykuna, así que municipalidad ujupi al propio alcalde kunan nishanku llaqtamasiuna qhawamanta hamuqkuna hamuychis kaypin tapurikuychis kashamuy llankapakunapaq. Y bueno, en verdad es eso, pues en cada gerencia hay muchos trabajadores, en cada gerencia municipal hay muchos trabajadores que vienen desde fuera y con su eficiencia, demostrando que saben elaborar, saben desempeñarse, tranquilamente trabajan, amigos. Pero mana chaitaja guayajekuna panaykuna millaitaja jawapayanchis porque persona que quiere donde sea puede ir a trabajar. Por eso que en muchos antes del año 2010 nos íbamos pues a Cusco, Arequipa, otros al extranjero a poder encontrar trabajitos para poder mantener a sus familias. Pero ahora las oportunidades laborales está aquí en Cotabambas, está aquí en Chalhuahuacho, está aquí en las municipalidades. Las municipalidades, amigos, tienen recursos económicos y cuántas veces decimos y nos vamos a cansar, amigos, nuestra provincia de Cotabambas le supera en más de 120 millones en cuanto a presupuesto a Andahuaylas. Mucho más que Andahuaylas tenemos nosotros el presupuesto y demasiadamente por lejos le llevamos a Abancaycito, amigos. Muchos dicen por ser capital de la región, ahí tienen más plata. Mentira. Abancay está ocupando el tercer lugar en cuanto, digamos, a presupuesto, a la cantidad de presupuesto. Primer lugar, Cotabambas con más de 388 millones para empezar el año. ¿No es cierto? Luego le sigue con 220 aproximadamente Andahuaylas y mucho menos, amigos, con 180 y tantos millones Abancaycito. Entonces ahora podemos decir ñojanchis mi llankapakuitaja joson llaqtamasukuna Joaquín Huerajuchakuna Maikunamanta Jamonco Paikunata llankapakuita joikoson. En buena hora, amigos, vemos ahí en Chalhuahuacho, por ejemplo, en los hoteles, en los restaurantes, personal que viene de fuera de Apurímac buscando trabajito. Claro que sí, don Guillermo, y bueno, no solo son las municipalidades las que están dando estas oportunidades de trabajo, son también los empresarios locales, ¿no? Y hay que aplaudir estas acciones. Hay mucha oportunidad de trabajo que se viene generando en nuestra provincia de Cotabambas. Y hay que ser claros, ¿gracias a qué? ¿Por qué se están generando estas oportunidades de trabajo? Bueno, gracias a, en este caso, pues, la operatividad, ¿no? Gracias a que en la provincia de Cotabambas tenemos una empresa minera como es Las Bambas, ¿no? Y está generando estas oportunidades de trabajo. 7:39 minutos, 7:40 ya aquí en el informativo Huillarico. Bueno, el monstruo, ya se viene el monstruo al Perú. La noticia de hoy día se cita que efectivamente en el aeropuerto se ha visto abarrotado no de pasajeros que están esperando su vuelo, sino de periodistas. Periodistas, una nube de periodistas. Bueno, ahí están esperando a este señor que como si fuera el presidente de la ONU o el señor presidente de Estados Unidos o de repente de la China, alguien, para poder entrevistarlo. No es así. Kunanja aeropuerto llaqtamasukuna baja Lima aeropuerto Guayajikuna junta kashan periodista kunan llaqtamasukuna chaypin kashan suyaykushanku llaqtamasukuna kay delincuente kay suwa kay ñakachuta kay sipiqta llaqtamasukuna riki este extorsionador, amigos, que efectivamente formaba parte como cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, va a llegar a Lima finalmente, amigos, bajo un estricto operativo de seguridad, concluyendo así una búsqueda que sobrepasó por las fronteras del país y que motivó que se ofreciera hasta $1 millón por su ubicación, así como lo confirmó pues en septiembre de 2025 ante el Congreso y en el entonces presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Chaypin suyayushanku orajocha se cita kay suata kay sepekta kay ñakachuta ña chaypeja kunanja. ¿Cómo llamaba, don Guillermo? El monstruo. ¿Cómo llamaba a sus víctimas? Decía, señor César Loaiza, por favor, escúchenos y con mucho respeto me acerco a usted. Le estoy llamando porque efectivamente, señor, usted tiene una empresa acá en el Cono Norte que efectivamente nosotros estamos administrando el Cono Norte, es como estaría administrando un país, ¿no? Entonces nosotros estamos gobernando en esta parte de acá y todas las empresas como el de usted también tienen que pagar sus impuestos a nosotros, ya no tiene que pagar a la SUNAT.
sino todo usted tiene que pagarnos a nosotros. Pero le digo con todo respeto, tiene que hacernos, porque no hay otra organización que seamos nosotros. Nosotros no se somos, equivoque así. No se equivoque, señor. Pero de buena manera, pero le estoy hablando respetuosamente. Y si usted no cumple, entonces pagará las consecuencias. Y bueno, inmediatamente usted tiene que contactarse con tal número telefónico. Ahí está mi administradora, a quien tiene usted que alcanzar todo el presupuesto, todo el impuesto que tiene que pagar en la zona norte. Somos nosotros de acá de la zona norte. Entonces, por favor, cumpla usted de manera que no se atenga a malas consecuencias. Conanca Parimuncaco, los traen desde Paraguay a Perú, ojalá lo manden pues a Chayapalca. Ojalá también el INPE se deje de tonteras, ¿no? Claro. Y deje de estar, haga bien su chamba pues. Después se quejan, ¿no? ¿Cómo es posible que en Chayapalca se encuentren celulares satelitales, don Guillermo? Imagínate, y Que eso a vista y paciencia de cómo pueden hacer instalaciones eléctricas. Tienen que tener acá tomacorrientes, por acá tomacorrientes, donde los delincuentes cargaban su celular, llamaban, ¿no? En las cárceles del Perú entran pues los celulares. Qué vergüenza, ¿no? Y todavía sale el representante del INPE renegando, ¿no? Diciendo cómo es posible, ¿no? Que no se haya comunicado el presidente. No se haya anticipado el señor presidente para llegar ahí. Claro, y qué cosa, o sea, mire, don Guillermo, desde estos penales salen las extorsiones, se adiestran más los delincuentes. Sí. Y lamentablemente salen más pues, maestros, más profesionales. ¿Y quién está a cargo de los penales? Es el INPE. Y el INPE pues está coludido con delincuentes donde se les pasa pues todo este tipo de gollerías. Ojalá que esto también se acabe y se termine, porque finalmente si un delincuente entra a la cárcel es para que pague pues sus culpas. Está condenado porque ha cometido delitos, ¿no? En este caso, este delincuente Moreno Hernández deberá cumplir en el Perú, se dice, una condena de 32 años de prisión efectiva por el delito contra la libertad en la modalidad de secuestro y contra el patrimonio. Asimismo, registra otros procesos por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud bajo la modalidad de homicidio y sicariato. Y se le vincula directamente con el secuestro de empresaria Jacqueline Salazar. ¿Se acuerda usted de una empresaria de gyms, de gimnasios? Entonces, a ella también había secuestrado, ¿no? Eso fue el rapto fue en mayo del 2024 aproximadamente. También se recuerda el secuestro de una menor, Valeria, en Comas, en diciembre de 2023. La violenta balacera perpetrada durante un concierto de la agrupación Agua Marina en octubre del 2025 también está relacionada con su organización de este delincuente. Así que es natural no interesa de dónde, pero es de Ica, este monstruo. Inició toda su historia criminal en la temporada, a temprana edad, tras establecerse en el sector de Belaúnde, en Comas, en el distrito donde se hizo pues conocido con el alias Chonguito o Chino o Belaúnde, le decían. Pero este delincuente ojalá sea así y se pueda capturar a su entorno también, ¿no? Bueno, mi casa en Huaracocha, Guillermo. Ya lo traen. A Parimuncaco que hay suata. Finalmente a Parimuncaco hay Yactamasicuna, así que ojalá este marque pues el inicio del fin para la red delictiva del monstruo. Así que ya no esté pero aparte de él, ya otros también se han creado muchas organizaciones criminales que las noticias del día en Lima giran todito en base a extorsiones, en base a ataques, ya están atacándote, ya te están haciendo voladuras, o sea, ya lo que antes era terrorismo con artefactos explosivos, ahora es ya para los criminales que te extorsionan. Así es. Ellos usan ya esas cosas ahora. Mi casa en Huaracocha, Guillermo, 7:45. Vamos de inmediato con más información aquí en Huillarico. Y don Guillermo nos está preguntando al WhatsApp, la señorita Pin, a ver, Guajaricamues en Tapocamuyanco, Huaracocha, Guillermo, Verónica Chumbilla. Buenos días, don Guillermo, una consulta sobre la capacitación que mencionó ahorita. ¿Es para el rubro de hospedajes más? No, están en este caso pues son empresas que están trabajando con la red Emprende. Los hospedajes y en este caso restaurantes van a tener otro tipo de capacitación más adelante. Bueno, y en este caso son efectivamente con las
con las gerencias, quienes efectivamente tienen que cumplir ciertos estándares en cuanto a seguridad y otras cosas para que Sunafil, cuando venga, tengan que responder de alguna manera. Si todo es que esté en regla. Claro, todo esté en regla. Entonces, esto mayormente, señora Verónica, le corresponde a los gerentes y a los funcionarios de las empresas que tengan que capacitarse. No son exactamente para los trabajadores, ¿verdad? Así es. 7:46, Guaracocha, Guillermo, Caiguaira, Wasinchispy, Surfo, Yapanch, Remaining, Jacoche, Huillacuicuna, Llactamasicuna. Ayayo, Llactaman, Chay, Picanca, Festival del Durazno, Durazno, de Festival Frutícola, Festival de Hortofrutícola, me dicen nuestros amigos de Huayllayo. Escuchemos la invitación que nos hacen nuestros hermanos de Huayllayo. Anya kachalilao, imatatak sengairi ripararon. Tibursiocha, imatak kang mangri. Wailya kichanchis kunak sumak frutan kunatak. Anya nyao, hakocho yao. Sí, así es. Vuelve la gran tercera Feria Hortofrutícola Huayllayoc 2026. Este sábado 7 de febrero es el gran encuentro, donde la tierra nos entrega su mejor cosecha y donde el ambiente se llena de aroma y color. De nuestros duraznos, tunas, manzana, tintín, palta y mucho más. Huaycaicuna, de toda la provincia de Cotabambas y Chumbivilcas, visitarimuaiku, chaypiña mijoramusunchis, tomaramusunchis cascanta, como pisco sour de tuna, tintín, aña cachayao. Ven con toda la familia y disfruta de los mejores productos y de la exquisita gastronomía como Coicancacha y Huajchanchayo, Yuyujau, Chamot y Chayo. Feria Frutícola Huayllayo 2026. Orgullo de nuestra tierra. Unidos podemos más. Cheja, Jacocho, Huayllayo, Niscaman, Guaracocha, Guillermo. Va a haber durazno, va a haber pacay. ¿Usted ha comido pacay? Pacay, tunas, membrillo, paltas variedades nativas, amigos, arilla, tamasicona, huaychay, panachay. Atención, huaycuna, panaicona, kay cuernes, tamasicona, diki. Está, atención, pronosticando que sí, desde el día de ayer y hoy día también, 28 de enero, sabe haber precipitaciones de moderada intensidad. Así que, Guayajicuna, Panaicuna, por favor, atención, vamos a ver. Las lluvias estarán acompañadas, dicen, de nieve, granizo, aguanieve y descargas eléctricas, sobre todo, así como ráfagas de viento. Y esto hace efectivamente, amigos, kuna rikukushan abanca y guayjukuna abanca y jesho ura y pillactamasikuna total guayjeche panache mayups wiñarapun llactamasikuna chaymanta guaycup paseamos en carretera man llactamasikuna, algunos controlables, otros ya. Felizmente hasta el momento no hay uno que se diga que lo ha cerrado totalmente la carretera, pero sí hay peligro, amigos. Atención, chacacunataps, hatun chacacunataps, inhabilitar pantaba muy guayjecuna panaicuna, en quebrada onda, Cecitar, quebrada onda que es entre más o menos entre Curahuasi y Abancay. No, pasando Curahuasi para el puente entre Cusco y Abancay. Bueno, más allá ya pasando a Curahuasi pues para llegar a Quebrada, el puente que divide que separa pues Abancay del Cusco. Chaypin llaqtamasikuuna ya Chacataja ya están ya wisqarunkuña o partillanta o llaqtan partinta pasatamos, porque efectivamente una de las bases lo ha hundido prácticamente, se ha hundido. Entonces esto ya va a inhabilitar el puente Quebrada Honda, y ahora están haciendo un pequeño vado por la parte de arriba. Entonces entrando al río va a tener que cruzar casi por el mismo río, sino que han puesto unas alcantarillas en el río, pero esas alcantarillas lo han hecho pues como si fueran pues jueg pasaran paxina para entonces asca paráramos tener que chainitan huayco pasayamon, entonces juntar patamon jawanta pasar patamon ya está más de una mayo pues y me imana jamosca. Entonces manan alinta churanco chaimanta ojmanta pascaishanco chay alcantarilla kunata ason hat
alcantarilla, por lo menos que pongan alcantarillas de unos 3, 4 metros, pues, Claro para que que sí. por ahí pueda fluir normalmente el huaico que pueda caer por toda la quebrada Honda. Entonces esta quebrada Honda tiene su historia, Cítar. ¿Ah, sí? Este se ha llevado tranquilamente, varios años se ha llevado camiones y ha desaparecido ahí. Ah. Enormes camiones han desaparecido en quebrada Honda y nunca se ha rescatado. Entonces muy conocido, pero después de todo se hizo un gran puente, pero cuyas bases estaban en el mismo cauce. No es como el que tenemos, pues, el Cotoxtay, no está en el mismo cauce abajo, está sobre las rocas, ¿no? Difícilmente puede alcanzar ahí el río porque está sobre las rocas, las bases de un lado del puente Cotoxtay, ¿no? Claro No que está sí. sobre el mismo abajo, sobre el mismo río, sino está ya sobre las rocas, entonces difícilmente puede alcanzar, pues, ahí. Entonces, el puente de Quebrada Honda lo habían hecho sobre la misma cauce del río abajo. Entonces, cuando vino el huaico, Ha ido lavando, pues. ha socavado, ha lavado y lo ha hundido finalmente un lado. Entonces eso hace de que efectivamente el puente ya no esté ya en su capacidad real de poder aguantar todo el peso. Entonces ese lado ya lo han cerrado ya y entonces están pasando pequeños autos por un costado, por una vía, ¿no? Entonces ojalá esto, de todas maneras, pero está confirmado, lo van a derruir ese puente. Perfecto. Y Moranja, Huaracocha, Guillermo, 7:53. Accidente en la carretera Puno-Moquegua deja una persona fallecida y al menos 13 heridos. Atención, esto ha pasado hace poquito. Hoy día en la mañana, hoy 28 de enero, un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de hoy, miércoles 28 de enero, en la carretera Puno-Moquegua, a la altura del distrito de Laraqueri, en la provincia y región de Puno. Dejó pues una persona fallecida, el conductor, y al menos 13 heridos, informó pues así la prensa. Un bus de la empresa Héroes del Pacífico con placa ZBC 957 que venía desde Tacna se despistó y chocó frontalmente contra una vivienda en la capital del distrito de Laraqueri. Los heridos del accidente son en la mayoría mujeres, quienes fueron trasladados al hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. El conductor del bus es la víctima fatal, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos del vehículo. Los heridos son atendidos en el área de emergencia del hospital, donde el personal de salud trabaja para estabilizar a los pacientes. 2 de las personas heridas se encuentran en estado grave. La policía y los servicios de emergencia, como SAMU, bomberos de Puno, llegaron al lugar del accidente para brindar la asistencia y realizar las investigaciones correspondientes. Se presume que el conductor se habría quedado dormido al volante, lo que provocó el despiste y el choque. El accidente ocurrió aproximadamente a las 4:30 de la mañana y hasta el momento no se ha reportado más detalles sobre la identidad de los heridos y de la víctima. En las noticias, amigos, ustedes Tienen que recuerdan. dormir bien, pues, ¿qué está pasando, no? Sí, sí. Y a 4:30 este conductor es lo más probable que se haya quedado dormido, don Guillermo. Sí, sí, Si usted efectivamente. está con somnolencia, está cansado, no maneje, pues, ¿no? Y sobre todo a esa hora, efectivamente, uno se cansa ya a esa hora y bueno, y la somnolencia, la fatiga y la somnolencia hacen que efectivamente ocasione este tipo de cosas. ¿Recuerda usted que el día de ayer, anteayer, la noticia era sobre Martín Vizcarra, que estaba pidiendo la suspensión de su condena? Bueno, el Poder Judicial ha declarado infundado. No va. Usted sigue su condena de 14 años, nenme. Chay pobre lagarto, con paladas caician, mal si caician, y reñunchan si afectas caician. Chay Poder Judicial, ning manan. Jepan que en Chayapi manan, balinchu manan, no se aprueba tu pedido de suspensión de condena de 14 años. Chayapi 14 años, huesjala jacan que en espanín. Chaymanta Kaishan Poder Judicial Takunan ahora autorizó también en otro caso, en el caso de Alejandro Toledo, el Poder Judicial ha autorizado el inicio del juicio oral contra Alejandro Toledo por el caso Interoceánica Sur Tramo 4. Este señor ha metido uña pues en estos tramos, lamentablemente. Así que la fiscal Diana Canchihuamán Castañeda ha pedido 24 años y 8 meses de prisión contra el expresidente Alejandro Toledo al acusarlo por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos agravado. Entonces hay una ya que callan cae Alejandro Toledo ya está más con arique
Haikatacha cobrayos haps llaqtamasikuna chaymantaqa de que según él pues, es inocente, pero wayqichay ya vijuña caixan, pero aún así, pues hermanos, yo creo que efectivamente la justicia es justicia. Y mata psuran que chayaja, justicia suya. Justicia, hay pasón que. Bueno, sainan caixan. Noticias en realidad políticas, hay cualquier cantidad se citan. Así es. Ya. Por ejemplo, hoy día se va a evaluar, como dijimos en nuestras relaciones de titulares, se va a evaluar mañana 29, se va a evaluar si se anula o la condena impuesta a Daniel Urresti por muerte del periodista Hugo Bustios. Así que en todo caso, pues, señor Urresti ha sido candidato para la Municipalidad de Lima, ha sido candidato presidencial, ex ministro del Interior, así que él está cumpliendo condena en el penal Virgen de la Mercedes, esto es en el distrito de Chorrillos. La suerte del ex ministro, del señor Urresti, quedó en poder de la tercera sala penal superior nacional liquidadora de transitoria para mañana 29, que va a evaluar si la condena de 12 años de prisión que se le impuso por el asesinato del periodista Hugo Bustios, así como por tentativa de asesinato del hombre de prensa Eduardo Rojas, cuando fue jefe de inteligencia de la base militar contrasubversiva de Castropampa en la región Ayacucho en el año 1988. Chaymantara me caichan kai kasukuna, entonces chaitan llaqtamasekuna pajar en puncha jawarikun jarike llaqtamasekuna audiencia kan jallarikun a las 2:30 de la tarde nisqa chaypen analizakun chaypen jawarikun kai kijata churakusanta recurso de apelaciones jata churamusanta riki werajocha Urresti chaypen jawarikun javer loxemungachu o chayllapichu paypas llaqtamasuna wasi ujullapichu juñi wasillapichu teanja llaqtamasekuna chay chunka iskenio juata de caixan riki sentencia llaqtamasekuna. Ay, Chayna casa en Huarajocha, Guillermo. Acucho Arequipa Llaqtaman. Sentencian a 3 jóvenes por suplantar a postulantes de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, ¿no? Esto en Arequipa. El juez del primer juzgado de Fragancia se reservó el fallo e impuso una estricta regla de conductas. Los han sentenciado a estos jóvenes, sentencian a 3 jóvenes por suplantar la identidad de postulantes a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en reciente examen de admisión. El primer juzgado de Fragancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa reservó el fallo condenatorio e impuso una pena de 1 año y 8 meses contra 2 jóvenes y 1 año de pena de suspendida para un tercer denunciado por suplantación de identidad en exámenes de admisión. Ellos deberán cumplir estrictas reglas de conducta a fin de que la sanción impuesta no se ejecute con pena efectiva, tras ser hallados responsables del delito de falsedad genérica, el rendir el examen de admisión suplantando a terceros. El juez del primer juzgado de Fragancia, el señor Walter Marroquín, aprobó pues el acuerdo de terminación anticipada presentada por las partes procesales conformadas por el Ministerio Público y la Defensa Técnica. Cabe indicar que la suplantación fue detectada por un docente encargado de la evaluación en la Escuela Profesional de Psicología, donde advirtió que la fotografía del documento nacional de identidad no coincidía con el rostro del postulante, procediéndose de inmediato a la intervención correspondiente. Bueno, ahora sí, hay una sanción ejemplar para estos jóvenes que en este caso pues están suplantando, que están tratando pues de hacer ingresar a una persona haciendo trampa, hacer ingresar a la universidad. Y ese es un delito grave, ¿no? Este es falsedad genérica. Jaime Casa, Huayjicuna, Panaicuna, Acucho, Huaracocha, Key Deportes, Nisjawan, Huaracocha, Hernán Zulca, ya está listo con las deportivas. Nos vamos de inmediato al plano deportivo aquí en el informativo Huillarico y Acucho, Deportes, Nisjawan, Huaracocha, Guillermo. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Informativo Panachey con las deportivas. Atención, Llaqtamasicuna, Cayorasta, Kuna.
Ya está ya con nosotros, amigos. Atención, Hernán Zulca, amigos Llactamacecuna, para compartir con nosotros la información deportiva, amigos. Atención, Llactamacecuna. Hernancito, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Y buenos días a todos nuestros amigos oyentes que están enganchados en el informativo Huillaricui, que corresponde para la edición de hoy, martes 28 de enero de 2025. Se va el primer mes de enero, el primer mes del año, amigos. Se va enero y ya luego arrancamos también con los carnavales. Y también ya finalizando, amigos oyentes, prácticamente cuando el viernes, ¿no? El viernes prácticamente, amigos oyentes, ya inicia la Liga 1 del fútbol peruano, para que todos, claro, 30, este viernes 30. Para finalizar el mes arranca el campeonato de la Liga 1 del fútbol peruano, donde ya se tienen todos los fixtures para todo el año, la programación. Y también, amigos oyentes, los diversos equipos que también participan en la Liga 1 ya hicieron su pretemporada, también participaron ya de los encuentros amistosos internacionales. Jugó Cienciano, jugó Universitario, jugó Alianza Lima, jugó el Deportivo Garcilaso, aunque no tuvo un rival internacional, pero sí jugó con el Chancas C&C. Y bueno, la victoria fue para el Chancas, amigos oyentes, por 2-1. Ganó al Deportivo Garcilaso. Y también el Chancas tuvo otros partidos internacionales, bueno, en este caso locales. En Chancas jugaron con la selección, ¿no? La selección de Apurímac, creo que es. Y bueno, la victoria favoreció al Chancas C&C por 5-1 o 0. Pero bueno, amigos oyentes, ahí está la información deportiva. Ya los clubes de la Liga 1 ya están preparados, ya saben ya seguramente con qué jugadores tendrán que saltar al gramado al inicio de la Liga 1. Y bueno, el Cusco Fútbol Club también no le fue tan bien en Bolivia, ¿eh? Se fue a jugar 3 partidos. Jugó con el Strongers, jugó también, amigos oyentes, con el equipo de Bolivia, dos equipos más, ¿no? Y no le fue muy bien, pero sin embargo espera levantar cabeza para que luego pueda continuar en el torneo de la Liga 1. Y también a lo que respecta será el torneo internacional de la Copa Libertadores, que arranca en marzo aproximadamente, amigos oyentes, pero sin embargo la pre-Libertadores ya va a dar inicio, amigos oyentes, en lo que respecta a la pre-Libertadores, donde Universitario de Deportes, bueno, ya el equipo crema pasa directamente, el Cusco Fútbol Club también pasa directamente. Y bueno, quienes van a tener que lucharlo, buscar un cupo, será Alianza Lima y Sporting Cristal, ¿no? Entonces los partidos se juegan en el mes de enero. En enero, amigos oyentes, se jugarán estos partidos de la pre-Libertadores. Y quienes arrancan, amigos, les contamos de inmediato los partidos en la pre-Libertadores. En la primera fase será el Strongers versus el Deportivo Táchira. Esto se juega el día martes 3 de febrero. Que ya está muy próximo, a unos días, ¿no? Luego, amigos, el partido el 2 de mayo versus Alianza Lima se juega el día miércoles 4 de febrero, ya está a la vuelta de la esquina. Y bueno, se juega a la 9 de la noche, en este caso 7:30 de la noche, hora peruana, y 9:30, hora argentina, hora uruguaya. El partido de vuelta será el 11 de febrero en la capital de la República. Alianza Lima tendrá que buscar pues el resultado para seguir avanzando en la pre-Libertadores. Luego hay más equipos, ¿eh? El jueves 19, Juventud o Universidad Católica versus el Guaraní juegan, amigos, este jueves 19 de febrero. Y también el Strongers versus el Deportivo Táchira juegan el día jueves 19 de febrero. Pero bueno, esto ya son partidos más adelantados, ¿no? Entonces, amigos, luego de esto, Sporting Cristal tendrá que esperar al resultado de donde Alianza Lima jugará con el 2 de mayo. El ganador de este encuentro jugará ante Sporting Cristal. ¿Cuándo? El día martes 17 de febrero. Entonces, si nuevamente Alianza gana, tendrá que jugar nuevamente con Sporting Cristal. Entonces, ahí se elimina un equipo peruano para la siguiente fase de la Copa Libertadores. En este caso, para conformar los grupos de la Copa Libertadores. Y bueno, por ahí preguntan, ¿y cómo es de la pre-sudamericana? Porque hay algún equipo que ha pasado, en este caso, al torneo internacional de la Copa Sudamericana. ¿Quiénes están en la Copa Sudamericana? Está el Deportivo Garcilaso, está el Cusco Fútbol Club, está el Cienciano y también está el Melgar, me parece. Pero vamos de inmediato con la nota deportiva, porque hay partido. Alianza Atlético
jugará contra el Deportivo Garcilaso el día martes 3 de marzo. Está muy poquito alejado, ya terminando en este caso la pre-Libertadores, se tendrá que dar inicio a la pre-Sudamericana. Es partido único donde Alianza Atlético recibirá al Deportivo Garcilaso en el estadio de Mansiche en Trujillo. Un partido complicado que lo tiene prácticamente el Deportivo Garcilaso porque se va a jugar a Trujillo, no estará con su gente. Y mientras tanto, amigos oyentes, el otro partido esperado también es donde el Cienciano del Cusco jugará ante el Deportivo, en este caso el Fútbol Club Melgar, el 5 de marzo. Partido único que se jugará a las 7:30 de la noche en el estadio Inca Garcilaso de La Vega, 7:30 de la noche. Y bueno, con estos partidos se definirán qué equipos pasan a conformar el grupo de la Copa Sudamericana, ¿no? Entonces, el Clásico del Sur también se da en la Liga 1 porque Cienciano se irá a Arequipa a jugar contra el Melgar, ¿no? Entonces, y el partido por la Copa Sudamericana será en Cusco. Partidos importantes que lo que tendrá el Cienciano del Cusco y buscar, en este caso, su clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Vamos entonces de inmediato, amigos oyentes, a compartirles la fecha número 1 del fútbol peruano, el torneo Apertura, porque arranca el día 30, amigos oyentes, el partido entre Sport Huancayo y Alianza Lima. Serán los equipos que abran el partido del inicio de la Copa, pero en este caso de la Liga 1 de fútbol peruano. Luego, amigos oyentes, el día 30, también tenemos más partidos el día viernes. Se juega el UTC de Cajamarca, juega ante el Atlético Grau, el Sport Boys frente a los Chancas CIC. Juan Pablo II de Colic juega ante el reciente ascendido Fútbol Club de Cajamarca. Melgar ante Cienciano del Cusco a las 6:30 de la tarde. Deportivo Garcilaso ante el Sporting Cristal, choque de celestes a la 1 de la tarde el domingo. Y también el domingo hay partido, Alianza Atlético juega ante el Cusco Fútbol Club y también Universitario de Deportes ante el ADT de Tarma. Comerciantes Unidos versus el Club Deportivo Moquegua, reciente ascendido, que se juegan, amigos oyentes, en esta fecha número 1 del fútbol peruano. Partidos que se desarrollarán a partir del 30 de enero. El Juan Pablo II de Colic, prácticamente juega ante el Fútbol Club de Cajamarca. Y el otro equipo, el reciente ascendido, el de Cajamarca, amigos oyentes, el Fútbol Club de Cajamarca. Ahí está prácticamente Cristian Cueva, le dijo adiós al equipo de Ecuador y se vino a jugar, en este caso, por el Fútbol Club de Cajamarca, y con algunos otros jugadores de Alianza Lima que están presentes en este cuadro. Uno de ellos es Hernán Barcos, el Pirata Barcos, también será el delantero del Fútbol Club de Cajamarca, que viene prácticamente reforzado ya para competir en la Liga 1. Y por ahí hay rumores, posibilidades de que digan, tal vez podamos jalarlo al Cajamarca, a este equipo, al fútbol, en este caso sería, ¿a quiénes se refieren? Se refieren a Carlos Zambrano y también a Miguel Trauco. Las posibilidades de Sergio Peña dicen, no, ¿para qué vamos a traer a un Sergio Peña al Juan Pablo II? ¿Por qué? Porque ya tenemos un 10 y se trata de, en este caso, se trata de Cristian Cueva. Entonces Juan Pablo II se viene armando para poder participar de mejor manera, en este caso, en la Liga 1 del fútbol peruano. Recordemos que Juan Pablo II casi se va a la baja, pero este año tratará de buscar, en este caso, mantener la categoría o, en el mejor de los casos, buscar un torneo internacional como sería la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, ¿no? Entonces Juan Pablo II también está ya prácticamente potenciado para poder participar en lo que respecta en la Liga 1. ¿Y qué está pasando con Alianza Lima? ¿Qué ha pasado luego, después de que estos tres jugadores definitivamente ya separados, Miguel Trauco, Sergio Peña, fueron retirados del cuadro de Alianza Lima? Alianza Lima está tratando de buscar gente, todavía hay los fichajes, los contratos, y también hay las posibilidades, prácticamente ya está hecho, ¿no?, de que el jugador Mauro Huamán, que estaba en calidad de préstamo al Cienciano del Cusco,
Ahora Alianza Lima está pidiendo el retorno de este jugador de Mauro Guamán al club blanquiazul para que vuelva nuevamente a formar las líneas de Alianza Lima, en este caso por la ausencia pues de estos 3 jugadores que por actos de indisciplina fueron retirados del club. Y por ahí todavía hay algunas investigaciones contra Pedro Aquino, también está Castillo y bueno, querían involucrar a otros jugadores, pero sin embargo no hay todavía pruebas contundentes para separarlos definitivamente a los otros posibles jugadores. Pero bueno, ahí está Alianza Lima y bueno, tendrá que hacer ¿qué? Tendrá que jalar Alianza Lima, les decíamos, uno de ellos es Mauro Guamán, que vuelve a Alianza Lima, y también estaría haciendo su último fichaje o su último refuerzo de Alianza Lima a Esteban Páez, jugador del Colo-Colo de Chile, el experimentado jugador chileno de 35 años, viene de ser capitán en el Colo-Colo y Alianza Lima lo quiere tener en sus filas para este torneo del fútbol peruano, la Liga 1 2026. Y Alianza Lima da un paso a cerrar con los fichajes a llegar a un acuerdo con el experimentado jugador chileno Esteban Páez, quien viene del Colo-Colo. Y esto es un pedido explícito del técnico Pablo Guede, porque anteriormente el director técnico Pablo Guede ya había dirigido al Cacique y también esto en México. Y por ahí pues jugaba este jugador Esteban Páez, y lo echó ojo Pablo Guede, y por ello solicita la presencia de Pablo Guede para que esté presente en lo que respecta en la Liga 1 del fútbol peruano. Pablo Guede, entonces, amigos oyentes, Esteban Páez es a pedido de Pablo Guede, director técnico de Alianza Lima. El día de hoy al mediodía, Alianza Lima ya tendrá que definir este paso de este jugador Páez para que se concrete de una vez el pase y cierre, amigos oyentes, Alianza Lima el contrato con este jugador del Colo-Colo, que ha sido capitán de este equipo chileno que viene dirigiendo, amigos oyentes. Entonces, luego de esto, amigos oyentes, hay más información. ¿Por qué? Porque les comentamos, la noticia lo da prácticamente Alianza Lima, estamos dando las noticias de Alianza Lima, porque, amigos oyentes, la agremiación de futbolistas asegura que los castigos deben ser acorde a la falta cometida, pero sin excesos. Eso es lo que mencionan tras las sanciones de Zambrano, Trauco y Peña. Entonces, por ello, la agremiación de futbolistas del Perú asegura de que si se van a dar, en este caso, los castigos, debe ser acorde a las faltas cometidas, sin excesos. Pero bueno, prácticamente, amigos oyentes, y muchos dicen, oye, pero está avalando la indisciplina de los jugadores. No, lo que dice es, en este caso, la agremiación de futbolistas dice, vamos a hacer respetar a lo que debe ser correcto por los actos de indisciplina de estos jugadores, pero sin excesos. De repente dicen, oye, te sancionamos a que no juegues 10 años, pero ya de repente por ahí sale la asociación de futbolistas y dicen, no, pues es mucho, deberían ser 3. Entonces va a velar por esas sanciones que se podría dar contra estos jugadores Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Bueno, amigos oyentes, 8 de la mañana con 14 minutos, hasta aquí las notas deportivas, y seguramente ya se viene nuestra compañera de labores con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional para el día de hoy que traen en sus portadas. Listo, Guillermo, gracias por el espacio y nos volvemos a reencontrar el día de mañana también en Surfo y Deportes. Perfecto, muchísimas gracias, mi estimado Hernancito. Así es, amigos, ahí no estamos con una panaicona deporte, pues ya estamos en pasata, que hay informativo y con escape, ¿ah? En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Así es, amigos, primeras planas, amigos, llaqtamasecuna, zapato tamantan, revisanan si llaqtamasecuna, periódico con que primeras planas portadas, nescapi. Con manayara, anteponcuñacho, periódico, huarcos, jaleña, caichan, boño jaico, japamuchay, con llaqtamasecuna, doña Lisa, aldibarmi, jepeamos ya. Pan periódico con Natalia, estamos con a ver, hoy haré son pananches lis, y menayan panache y lis, sumaglacho, jaucalacho y menan. Buenos días. Ayúdame, que sea Guillermito. Buenos días. Mamá. Buenos días a todos, ¿ah? Pero que hay que paraches una pararamón, canishon, puyo, mi cacuchan, que lo de primera en cacuchan. Caipipas, mamá, claro, summa punche, jacaichan, pero fuyucha, jacaichan pone, mamacita linda, seguramente totamanta pacha. Pasa ponja fuyo con aps chaiman chaupi punchata jaro fai chainan pasa mon jariki
Muy bien, vamos con los diarios de circulación regional para hoy, miércoles 28 de enero 2026. Diario El Pregón, diario de Apurímac, en su portada, mucha preocupación, ruptura de tubería y saturación del terreno habrían provocado el derrumbe hacia la quebrada Ulpuhuayco, registrado esto en emergencia por deslizamiento. La Municipalidad Provincial de Abancay hace unos días ha hecho el registro de emergencia por deslizamiento en 3 sectores, Pantillay, Humacata y Leonpampa, bajo el código SINAP, tras verificarse daños geológicos que representan un riesgo para la zona y su entorno. En todo lado está viniendo el tema de la lluviecita. Fuertecito está la lluvia, hay que cuidarnos. Impulsan alianza estratégica, redoblarán, dice, esfuerzos en lucha contra la anemia. En 7 vueltas interviene tráiler que trasladaba extranjeros en situación de peligro. Tantos extranjeros, mira, encima de este tráiler. Alarma en Virundo. Policía Nacional del Perú interviene presunta contaminación ambiental que habría matado ya hasta el momento ganados. Recuerdan, ¿no? De estos 2 vaquitas que encontraron, probablemente se dice que podría ser como resultado de una contaminación. Vamos con otro diario, el diario Chasqui, Apurímac para el Mundo. El Aputusui 2026 se lanza en Lima. ¿Qué le parece? Nosotros no podemos llegar ni a Cusco, ellos van a llegar a Lima. La gran celebración se desarrollará los días 6 y 7 de marzo en Abancay y pues contará con la participación de delegaciones representativas de los distritos y provincias de la región, así como invitados de las regiones del país, consolidando así al Aputusui como el carnaval de los dioses y un punto de encuentro de la diversidad cultural del Perú. Pero acá también, no sé, es una opinión personal mía, como que hemos distorsionado, ¿no? Y lo que yo sabía que Apurímac conocíamos con el Pucllay, ¿no? O sea, es un carnaval que está conocido a nivel regional, como Pucllay, y todas otras regiones nos conocen así. Pero no lo sé por qué hace unos años nada más le están dando mayor realce, por así decirlo, al Aputusui. Bueno, Guillermito, tú me explicarás al término de esto. Curahuasi, Municipalidad y Comunidad de Colpa inician plantación de 12 hectáreas de paltos. En Apurímac, Asamblea Universitaria de la UNAM aprueba la creación de 10 nuevas carreras profesionales. ¡Wow! Sí, pues, ahí también colocacha ahora sí, las universidades que también están sacando o tienen como resultado el 5%, ¿verdad?, del canon, regalías, y bueno, ahora sí, platita justamente para poder ampliar seguramente estas nuevas carreras en nuestra región. ¡Qué bueno, qué bueno! Chalhuanca, Policía Nacional del Perú, intervienen vehículo que trasladaba a 18 ciudadanos extranjeros en remolque. Así están estos 2 diarios importantes de nuestra región. Nos vamos rapidito hasta Cusco, que trae en su portada para hoy el diario El Cusco. Deberá responder por reuniones, así como visitas a Palacio de Gobierno de empresarios chinos. Pasado mañana, José Gerí ante Fiscalía de la Nación. Mientras tanto, ayer se presentó 7º pedido ya de censura contra el actual jefe del Estado por el Chifa Gate. Próxima semana será candente la situación política del país cuando pedidos en el Congreso tanto de censura como la vacancia sean tramitadas. Bueno, mientras tanto están corriendo las apuestas, que si sale, no sale, que se va a quedar, no lo sé. A ver cuál va su apuesta de usted, Huaracocha Guillermo. Desestimaron pedido de fiscalía para que esté en prisión preventiva médico acusado de tocamientos indebidos con libertad restringida. Vamos a otro diario de Cusco, el diario El Sol, para hoy miércoles 28 de enero. Cusco en peligro, muy alto por huaicos y deslizamientos. El Centro de Monitoreo RIMAC advierte peligro muy alto por lluvias intensas acumuladas. Cusco, Amazonas, Loreto y la Sierra Norte figuran entre las zonas con mayor probabilidad de afectación. Mucho cuidado.
turistas arriesgan su vida al cruzar Huayco rumbo a Machu Picchu. Sí, pues pusieron ahí un tronco prácticamente y por ahí le han puesto una soguita tratando de pasar. Cuidado con la vida humana, no jueguen así. Denuncian a empresa que cubre la ruta Cusco-Quillabamba por poner en riesgo a los pasajeros. Fiscalía investigará a Renovación Popular por presunto delito electoral en Cusco. No se llegó a un acuerdo extrajudicial relacionado con el Hotel Sanctuary Lodge. El gobierno regional de Cusco y la empresa Belmont Hotels permanecen en proceso de arbitraje. 8 de la mañana con 22 minutos. Nos vamos con otro diario de circulación regional y nos vamos hasta Arequipa. Correo celebra 63 años de circulación apostando, dice, por Arequipa. Con una visión optimista, marcan algunos desafíos para el futuro de la región que serán tema central de los contenidos en este diario El Correo y las plataformas digitales. Mientras tanto, Puchito Flores al frente de Los Ángeles de Caima en la Copa Perú en cuanto a deportes. Presidente José Geri declarará ante Fiscalía. Quiso quemar a vendedora en local. También información desde Arequipa. Nos vamos con los diarios de circulación nacional y que dice el diario El Comercio. Peruanos en el exterior podrán votar desde 121 ciudadanos consultados. Bueno, hay más de 1.2 millones de connacionales, dice, habilitados para sufragar en unos 80 países. La Cancillería trabaja para que se reduzca el ausentismo de procesos pasados. Compatriotas residentes fuera del país podrán emitir su voto para fórmula presidencial, Parlamento Andino y senadores y diputados del próximo Congreso bicameral. Mientras tanto, este diario en el Perú también nos dice hay 7.804 extranjeros nacionalizados que pueden sufragar. Por otro lado, el diario La República, luego de descabezar al Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia busca ahora someter al Poder Judicial. La Junta Nacional de Justicia inició una indagación a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, por supuestamente ocultar información de gastos de su familiar. Hay un patrón sistemático de presión institucional en busca, dice, de sojuzgar justamente la administración de justicia para la conveniencia de intereses particulares, denuncian así los jueces. También el diario La República, en la parte superior, solo el 1% de los crímenes se planifican dentro de los penales. ¿Será? Así está el diario La República. Vamos con otro diario para hoy, 8:24. Gestión. Robo de celulares para vulnerar cuentas bancarias afecta a 5 millones. En el 2025 subió en 2.5 millones las personas que son víctimas o conocen a algún agraviado por hurto de su teléfono con el que delincuentes acceden a sus cuentas. 6 millones de ciudadanos sufren extorsión y 1 millón cae en las redes de los préstamos gota a gota en los últimos 12 meses. Se eleva estándar para reducir gastos de personas de alta dirección. Así está gestión para hoy. Mientras tanto, Sauder Perú, Cooper alista inversión en mina Cuajone. Otro diario de Perú 21, 8:25. Se difunde la declaración de la joven argentina que denuncia a Trauco, Zambrano y Peña. Un testimonio espeluznante, dice en su portada, y trae obviamente la fotografía de estas 3 joyitas, de Miguel Trauco, de Carlos Zambrano y de Sergio Peña. Bueno, continúan las investigaciones. Pero 21 también dice crece la extorsión a nivel nacional. El delito se ha mudado al centro del país. Dólar cae a niveles de hace 6 años, cuando valía 3.34 soles.
Así está, el diario Perú 21 y vamos con el peruano. Objetivo es garantizar seguridad de la población. Definen acciones estratégicas contra la criminalidad. Presidente Gerí encabezó sexta reunión del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual se presentará en los próximos días. Se evaluaron y planificaron siguientes medidas para frenar el avance de la delincuencia. Mientras tanto, el peruano, 200.000 docentes de zonas rurales tendrán, dice, beneficios. ¿De qué beneficio habla? A ver, dice, Minedu destina 813 millones a fin de garantizar el pago. Vamos con otro diario. La Razón, que nos trae en su portada: rojos buscan un muerto. Violentistas planean atacar hoy Palacio, Congreso y Fiscalía. Caviares y radicales marchan buscando repetir el merinazo. Buscan también la caída de Gerí y quieren, dice, controlar Parlamento y Ministerio Público. Mientras tanto, exigen el retorno de equipos especiales que se dedicaron a perseguir a la policía y a las Fuerzas Armadas. El Correo en su portada, en su circulación nacional, y trae en su portada con el rostro del señor Vizcarra, ocupado él. El Poder Judicial niega a Martín Vizcarra su pedido de excarcelación. El lagarto no se escapa. Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior rechaza la suspensión de la condena de 14 años de prisión solicitada por el presidente o expresidente por motivos de salud y ordena que el penal de Barbadillo emita cada 15 días un informe médico del sentenciado. Mientras tanto, él está entrando en operación tras operación. 8:28 para irnos. Expreso en su portada: Tribunal Constitucional bajo ataque por defender la legalidad. Justicia terruca. ONG y fiscales reabren juicios cerrados hace décadas. Mientras tanto, militares condenados con leyes que no existían en su tiempo, y asimismo principio de legalidad ignorado por jueces supremos por dinero. Mientras tanto, Merino emplaza al Congreso a convocar pleno y vacar a Gerí. También dice Expreso: exministros revelan que gobierno no tiene listo plan de seguridad. Ciudadanos, mientras tanto, buscan un outsider con mano dura y de derecha, según ellos, proponen penales de máxima seguridad a la Amazonía. Así está Expreso por ahí. 8:29. Guillermito, te dejo, conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana en la chambita, 10 de la mañana rumbo al mediodía. A las 12 estamos actualizando la información en Surfui Noticias. Tupananchkama panay lis, sumaglia panay. Justo a mi pregunta, no me ha respondido Guillermo. ¿Qué ha pasado? El Puclia es, ¿no es cierto?, de Apurímac, que normalmente es el de Andahuaylas, ¿no? La difunción correspondiente, pero ¿Andahuaylas no es Apurímac? Por supuesto, el Puglia es efectivamente originario de Andahuaylas, el famoso Puglia. El de Andahuaylas pero es el de eso representaba la región. Bueno, no, es que efectivamente era una de las actividades carnavalescas originarias de Andahuaylas, y como todas las provincias organizan su carnaval, entonces el más difundido era pues el Puglia en su momento, pero ahora el Aputusi está liderando, parece, porque efectivamente como capital de la región no se queda atrás a Abancay, y el Aputusi lo está sacando desde hace unos años atrás y ya lo está liderando ya prácticamente. Entonces la presentación no solamente lo hacen en Abancay, lo que es el Aputusi, y en Andahuaylas lo que es el Puglia, sino salen ya a escenarios limeños. Sí, pues, pero bueno, considero que desde hace muchísimo, desde que escuché o conozco un poquito a Apurímac, siempre
día que representaba los carnavales, el Pucllay, ¿no? Y creo que muchos hemos quedado con esa información. Sí, pues, no, recuerda usted que íbamos hasta Andahuayla, nosotros también de aquí, con de algunas delegaciones de Cotabambas. No, o sea, al margen donde se lleve, Guillermito, al margen en que se lleve en cualquiera de las provincias, de las 7 provincias de la región, considero que uno debería representar a una región. Bueno, lamentablemente es esa, ¿no? Abancay esa parte, Andahuayla es esa parte, y hasta en digamos, difundir el tema de costumbres, ¿te das cuenta de esta diferencia o esta división que hacen? Efectivamente, cada una de las provincias pues organizan como a ellos les conviene, ¿no? Entonces, y ahorita pues ahí en Apurímac es Andahuaylas y Abancay los que mayormente están representando en otros escenarios. Claro. Acá Cotabambas, nosotros cotabambinos nos vamos hacia el Cusco, y esta vez se preguntaban por qué no hemos ido al Cusco a hacer la presentación, a hacer el lanzamiento. Sí, pues, pero creo que ahí dijeron un tema de presupuestal, ¿no? Bueno, no sé exactamente cuál sería, porque los coyurquinos se preparaban, Oscar Cáceres nos decía, ellos estaban preparándose para ir hacia el Cusco, y por ese motivo no se hicieron presente el día sábado en lanzamiento. Igualmente los otros distritos también se preguntaban eso. Entonces, solamente al lanzamiento allá en Tambobá han ido pues Chalhuahuacho y Mara. Sí, me imagino, pero bueno, yo considero, sea donde fuere el lanzamiento, la idea es poder sumar, ¿no? La idea es poder sumar y poder juntarse toda la provincia. Bueno, esa es mi opinión. Sí, pues, eso es lo bueno que sería todos. Guillermito, hoy en día tenemos tantas redes sociales y se pueda, a través de ello, hacer la invitación, a través de ello, hacer la difusión. Sea donde fuere la presentación, la idea es sumar. Perfecto. Listo. Muy bien, Lisita, un abrazo para ti, muchísimas gracias. Senatan llaqtamasikunaqa tukukapan un informativo Willarico y llaqtamasikuna correspondiente hoy día, atención hoy día martes 28 de enero, amigos. Llaqtamasikuna, muchísimas gracias, y a nombre de Lisbeth Saldívar, a nombre de Zulema López, a nombre de en este caso Hernán Zulca y también Cecita Loaiza, quien les habla Guillermo Recharte, nos despedimos, amigos. Mañana estamos nuevamente de regreso. Un abrazo para todos ustedes y sigan ustedes con la programación de Radio Surfo, y a partir del 1 de febrero se suman ya el completo de programas en vivo y en directo, amigos, hasta las 7 de la noche, 8 de la noche va a ser, me parece, esta vez, pero desde las 5 de la mañana. Sainan Ganja, Guayajecuna, Paneicuna, Chutopasuña, Guayajeche, Panache, Pajarincama, Sumaglia, Guayajtamasicuna. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricuy. Salud mental. En Surfui, la voz de todos. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Susan Campos Quiroz, psicóloga de profesión, y hoy en este espacio de salud mental y creciendo juntos vamos a continuar con nuestros microprogramas. Hoy conversaremos sobre quemar el pasado. Quizás a tu mente viene con la palabra soltar, quitar, despojarte, incendiar, pero muchas veces nuestro pasado es doloroso, porque hemos vivido quizás abandono, rechazo, maltrato en la infancia por personas cercanas a nosotros. El pasado no es un buen pasajero de nuestro viaje por la vida, pero debemos aprender de él sin lugar a duda. Porque si no vamos a estar destinados a repetir la misma historia y quizás escuchar frases como, pero es mi fracaso y ya pasaron 10, 20 años, pero es mi divorcio, pero él me hizo esto o ella me hizo esto, mis papás me trataron de esta manera, mis compañeros no me quisieron, ellos se burlaban de mí. Por lo tanto, hoy te invito a quemar tu pasado e iniciar un nuevo comienzo.
El problema surge cuando nuestro pasado no nos deja continuar hacia adelante en nuestra vida. Por eso te quiero invitar con estos siguientes pasos para que tú puedas reflexionar. El primero de ellos es aceptar lo que sientes aquí y ahora. Darte ese espacio a las sensaciones, a tus pensamientos, a tus emociones. Quizás por ahí vas a recordar situaciones dolorosas. El número 2 es preguntarte, ¿cuáles son los beneficios de seguir estancado en el pasado? ¿En qué te está ayudando en tu vida presente? El número 3 es aprender a cerrar ciclos, y esto significa darle un punto final, es finalizar una temporada en tu vida. El 4 sería perdónate para poder perdonar. Tú sabes que el perdón es un proceso liberador porque nosotros somos los únicos responsables de nuestras emociones y lo que pasa internamente con nosotros. El paso número 5 es vive tu duelo, enfréntate a tu pérdida y vas a ver que en este proceso tú te vas a adaptar, vas a poder enfocarte nuevamente y vas a poder sobre todo abrazar cosas nuevas para ti. Y por último punto, agradece por el proceso que has tenido. Ten un corazón de gratitud y que tú puedas reconocer que el pasado no interfiera ni en tu presente ni en tu futuro. Por eso te quiero dejar esta frase: hoy elijo soltar mi pasado para seguir creciendo. Gracias por habernos escuchado y nos vemos en nuestro siguiente programa. Salud mental en Surfui, la voz de todos. Hasta nuestro próximo microprograma. Anya kachalaw imata taksen gairi repararon. Tibursiocha imata kang mangri. Wailia wai kichanchis kunak sumak frutan kunatag. Anya nyao. Hakocho yao. Sí, así es. Vuelve la gran tercera Feria Hortofrutícola Huayllayoc 2026. Este sábado 7 de febrero es el gran encuentro, donde la tierra nos entrega su mejor cosecha y donde el ambiente se llena de aroma y color. De nuestros duraznos, tunas, manzana, tintín, palta y mucho más. Huaycaicuna, de toda la provincia de Cotabambas y Chumbivilcas, visitarimaiku, chaypiña mijoramusunchis, tomaramusunchis cascanta, como pisco sour de tuna, tintín, aña cachayao. Ven con toda la familia y disfruta de los mejores productos y de la exquisita gastronomía como coicancacha y huajchanchayo, yuyujau chamut y chayo. Feria Frutícola Huayllayoc 2026. Orgullo de nuestra tierra. Unidos podemos más. En el Perú se cocina con amor y con sabor. En el Perú se cocina con amor y con sabor. Cocina sano y con hierro y a la anemia dile no. Cocina sano y con hierro y a la anemia dile no. Yo me alimento bien. ¡Qué rico! Tú te alimentas bien. ¡Qué bueno! Todos querrán comer con hierro. No más anemia en Perú. Los niños comerán higadito. ¿Y qué les darás tú? Pescado. Todos los pedirán bigote. Cuidaremos su salud. Surfui, la voz de todos. Por los Andes de mi Apurímac, desde las cumbres hasta tu corazón, como la flor, Surfui te sigue y te acompaña dándote resplandor. Es como el eco de la montaña, es una voz que te sigue, voz que resuena, son nuestras voces unidas en una sola expresión. Surfui, la voz de todos.
Surfuy, yapanchispa rimayninchis.